Hermanos, bueno, creo que ya buenas tardes, según el reloj. Esperemos que el Espíritu Santo sea el que esté en nuestro medio, no importa el tiempo. No les voy a tomar mucho tiempo hoy, voy a tratar de no tomarles mucho tiempo hoy. Vamos a hacer algo muy interesante en esta mañana y vamos a disfrutar lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Para eso vamos a invitarlo a Él para que al abrir la palabra, Él pueda abrir nuestro corazón, nuestra mente y podamos entender. Padre eterno, una vez más, gracias. Gracias porque tenemos la oportunidad de abrir tus mensajes hoy, de tener la seguridad de que podemos a través de ellos ver el camino que tú nos has preparado, el camino que tú quieres mostrarnos para poder llegar muy pronto a estar contigo en las mansiones celestiales. Tu bendición sea en nuestro medio a través del Espíritu Santo. Te lo rogamos, te lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Como la mayoría de los que están aquí ya conocen cuál es mi tema favorito, que son las profecías, Apocalipsis, cómo conectamos Apocalipsis, Daniel, que ya lo hemos visto en muchas ocasiones, Daniel 7, Apocalipsis 13. No quiero dejar esto por ahorita, quiero introducir mi tema en esta mañana yendo a Apocalipsis 13:10, un versículo muy conocido por cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice Apocalipsis 13:10? ¿Ya lo tenemos? ¿Quién lo tiene? Hermano Robert, ¿lo tiene? ¿Tiene Apocalipsis 13:10? ¿Qué nos dice Apocalipsis 13:10? Nos dice de la siguiente manera: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Así concluye el apóstol Juan algo muy interesante. En Apocalipsis 13:10 encontramos la cautividad. ¿Recuerdan ustedes que en alguna ocasión hablamos de Romanos 13, Efesios 2, donde encontramos dos diferentes espadas? Una espada simboliza, ¿qué simboliza? La palabra de Dios, y la otra simboliza el poder civil. ¿Recuerdan eso que lo vimos en una ocasión? En 1788, ¿qué ocurrió? En 1798, ¿qué ocurrió? Es lo que nos dice Apocalipsis 13:10, pero hay algo que necesitamos entender. En 1798, nosotros como adventistas hemos pensado, los que no estudiamos con juicio, que cuando el Papa Pío VI fue llevado prisionero, se cumple exactamente Apocalipsis 13:10. Pero si nosotros vamos un poquitito más allá, vamos a ver que no es solamente un papa el que va a ser llevado en cautividad, sino es un sistema. El sistema político religioso. ¿Cómo es llevado en cautividad? Es muy sencillo. En el año 508, Francia fue el primer país que le dio autoridad al Papa o al sistema político religioso. En el año 508. La historia nos lo muestra. Si nosotros queremos ir a la historia, en el año 508 vamos a ver que empezó el sistema a tomar fuerza. Pero hasta en el año 538 es donde se posiciona y se cumple lo que el profeta había dicho: 1260 días y el santuario será purificado. 1260 días se va a cumplir en 1844, pero en ese tiempo está incluido los tiempos y la mitad de un tiempo que iba a ¿qué? A dirigir, a ordenar o a gobernar
el sistema político papal o el sistema político religioso. El sistema político religioso es la unión del sistema político religioso, empezó en el año 538. En el año 1798, ¿qué sucedió? Así como Francia en el año 508 le dio el poder, autorizó para que esto empezara a funcionar, en el año 1798 Francia también fue la primera que le quitó ese poder al sistema político religioso. ¿Me están siguiendo hasta aquí? No quiero que haya ninguna confusión. Entonces, ¿qué quiero que entendamos? Sencillamente quiero que entendamos que Dios siempre está mostrándonos el futuro desde antes que nosotros mismos estemos pensando en él. Así que no es sencillamente un papa que fue llevado al cautiverio. El significado es mucho más abarcante que esto. No es un papa en particular, sino un sistema el que es separado. ¿Qué quiero decir? En el año 1798 Francia le dijo al papa, tu poder, tú ya no puedes utilizar el poder civil para hacer tus actividades. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué sucede? El poder o el sistema político religioso queda separado. Es así de sencillo. Mientras el Estado le suministraba la espada al poder papal, ellos estaban imponiendo sus dogmas, sus prácticas, todo lo que querían tener era estaban libres, en otras palabras, podían hacer lo que ellos quisieran. Entonces, ¿qué sucede? Sucede algo muy sencillo. En el año 538 en el año 1798 se empieza a cumplir Apocalipsis cuando nos dice que él iba a ser llevado en cautividad. La forma de ser llevado en cautividad es muy sencillo, como les estaba diciendo ahorita, Francia le dice, el general Berthier entra a la Capilla Sistina y le dice al Papa Pío VI, ya no puedes utilizar más el poder civil para hacer tus actividades. Solamente quiero introducir mi tema aquí porque ¿qué estamos celebrando en estos días? ¿Qué se celebró hace un par de días atrás? El Día de Acción de Gracias. Y yo quiero conectar lo que el profeta Juan nos está explicando aquí con algo muy interesante para nosotros. Por eso les digo que no les quiero tomar mucho tiempo. Pero antes de conectar todo esto, quiero leer un par de párrafos para que ustedes entiendan lo que les quiero mostrar en esta mañana. El 12 de febrero de 1798, el general Berthier de Francia entró en la Capilla Sistina del Vaticano, bajó al Papa Pío VI de su trono, le quitó la tiara y le dijo que su poder había terminado, de modo que el Papa ya no ocupaba el trono de Roma. Eso le suministró la herida mortal al papado, la espada de Francia que el papado usó para la masacre de San Bartolomé se le volcó en contra irónicamente. Como había dicho, Francia había sido la primera nación que le había suministrado la espada al papado en el año 508 después de Cristo, también fue la primera en quitársela. Quiero leer otra parte aquí para que conectemos lo que quiero que entendamos en esta mañana, relacionado con lo que hemos vivido un par de días atrás. Tengo mucho material aquí que quería compartir con ustedes, pero no lo voy a hacer porque quiero conectar algo muy interesante para nosotros en esta mañana. Dios siempre ha estado, está y estará pendiente de cada uno de nosotros. O, como lo pudiéramos decir, estará, está y ha estado pendiente de nosotros. Lo podemos decir de las dos maneras, de manera igual. Es interesante leer lo que dicen los historiadores en cuanto a lo que ocurrió en 1798. No dicen ellos que la Iglesia Católica recibió una herida mortal. Miremos esto. No fue la Iglesia Católica la que quedó prisionera. Yo lo he dicho en algunas ocasiones anteriores. La Iglesia Católica y el Estado
del sistema político religioso son dos cosas diferentes. Si nosotros miramos la historia, cuando el general Berthier bajó al Papa Pío VI del trono, él no le dijo entrega a la iglesia. Él le dijo de la siguiente manera. Él le dijo de la siguiente manera, le voy a decir cómo él dijo. El papado estaba extinto, no la iglesia. No quedaba ni un vestigio de su existencia, de la existencia del papado y de todos los poderes católicos romanos. Ninguno levantó un solo dedo para defenderlo, porque ya no tenía el apoyo de los poderes civiles. La ciudad eterna ya no tenía ni príncipe, que es... ¿Qué tiene que ver el príncipe? Relacionado con los poderes civiles. Ni tenía pontífice. ¿Quién es el pontífice? Relacionado con los poderes religiosos. Sistema político religioso. La ciudad eterna ya no tenía ni príncipe, ni tenía pontífice. Su pontífice estaba muriendo en tierra extranjera. Ya se había dado el decreto de que no se permitiría la elección de un nuevo sucesor. Esto sucedió en 1798. Si nosotros miramos la historia, en 1801 Napoleón Bonaparte cometió el error de permitir que otro papa fuese elegido. Eso es historia que no podemos ahorita profundizar en ella, pero podemos mirar a través de la historia todos esos acontecimientos. Es interesante cuando Napoleón le dice al Papa, entrega tu poder, y él dice no. El Papa Pío VI dijo no. ¿Qué hizo el general Berthier? Lo bajó a la fuerza, le quitó los anillos, le quitó su tiara, le quitó todo, y lo llevó cautivo, como dijimos, a Toscana, de donde nunca regresó. Toscana, allá en el año siguiente, 1799, él falleció en esa situación. Así que aquí es donde vemos cómo se cumple la profecía de Apocalipsis 13:10. Pero yo quiero conectar esto con algo más interesante para nosotros hoy. Hoy, ¿qué quiero decir hoy? Que venimos celebrando el Día de Acción de Gracias. ¿Qué tiene que ver esto con el Día de Acción de Gracias, dirán ustedes? ¿Tendrá algo que ver esto con el Día de Acción de Gracias? Como les decía, tengo mucho material aquí que quisiera compartir con ustedes, pero no lo voy a hacer hoy porque quiero que miremos algo muy interesante. Éxodo 14. ¿Qué encontramos en Éxodo 14? ¿Qué encontramos en los primeros capítulos del Éxodo? El llamado de Moisés, ¿por parte de quién? De Dios. Si nosotros miramos los primeros capítulos del Éxodo, vamos a encontrar que Dios llama a Moisés desde la zarza, cuando Moisés estaba pastoreando, cuidando las ovejas. Y miremos algo interesante acá. ¿Quién era Moisés antes de pasar el desierto? ¿Quién era? General del ejército egipcio. Preparado ¿para qué? Para ser el siguiente faraón. O sea que la labia de Moisés en ese entonces no creo que hubiera sido muy corta. Cuando el Señor le llama en la zarza ardiente, ¿qué es lo que primero Moisés dice? Yo no sé hablar, Señor. Yo no sé hablar. Y Moisés empieza a colocar obstáculos, ¿cierto? Así que el Señor le dice, ok, está bien, Moisés. Te voy a colocar a tu hermano que hable por ti. Y así empieza la historia muy interesante para nosotros. Nosotros conocemos la historia cuando él habló con Faraón, le dijo, deje salir a mi pueblo. El Faraón dijo no. Y nosotros en Ezequiel encontramos algo muy interesante. En Ezequiel se le llama a Faraón el gran dragón. ¿A quién se conoce en la Biblia como el dragón? Apocalipsis 12, nosotros miramos que el dragón se paró delante de la mujer para devorar al hijo que estaba por nacer. ¿Quién fue? ¿Quién es el dragón? Satanás, ¿cierto? Pero ¿a quién estaba utilizando Satanás? A un poder
romano. Así que por eso se le llama a Faraón también el gran dragón, porque se opone a los planes de Dios. Siempre se están oponiendo a los planes de Dios. Así encontramos que Faraón se opuso siempre a lo que Dios le decía a Moisés, a lo que Dios decía a través de Moisés. Moisés decía, deja ir a mi pueblo. Faraón decía, ¿quién es tu Dios? Yo ni siquiera lo conozco. A pesar de todo lo que Moisés le mostró, dijo, no lo voy a dejar ir, hasta el momento en que le tocó personalmente, ¿cierto? Ya a su hijo falleció. Entonces ahí sí dijo, ok, pueden salir de aquí. Pero ¿qué encontramos en Éxodo 14? Vamos a ir un momentito a Éxodo 14 porque es interesante para nosotros. Yo quiero aplicar esto, mire, tiene muchas aplicaciones, pero yo solo quiero aplicarlo a lo que estamos pasando en estos días. Gratitud, acción de gracias. Lo podemos poner en muchos términos, pero en esta mañana solo quiero que tengamos en cuenta que debemos ser agradecidos con Dios por lo que Él ha hecho por nosotros hasta ahora. Por lo que nos ha mostrado, por lo que nos muestra y por lo que nos mostrará. Por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que hará. Es así de sencillo lo que quiero hacer en esta mañana. Gratitud a Dios. ¿Qué encontramos en Éxodo 14? Di a los hijos de Israel que den la vuelta. Ya habían salido de Egipto porque el faraón les dijo, váyanse fuera de aquí, yo no quiero verlos a ustedes nada más. E iban ya por el camino, mas sin embargo el Señor le dice, dile a los hijos de Israel que den la vuelta, ¿a dónde? Él le da unos nombres específicos que en ocasiones casi no los puedo ni leer, pero es interesante. Dice, den la vuelta por aquí, por Shirahab. Anyway, Apocalipsis, Éxodo 14:1. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pit Ahiró, entre Migdol y el mar. Aquí empezamos a ver algo interesante. Hacia Baal Zephón, delante de él, acamparéis junto al mar. El pueblo de Israel iba en una dirección, en el desierto, que ellos, si nosotros miramos la historia, no van a encontrar salida. Porque el Señor ahí dice, bueno, van a acampar frente al mar y están alrededor de las montañas. Vimos el nombre de las montañas. Y ellos van a acampar alrededor frente al mar. ¿Qué sucedió con Faraón? Antecitos. ¿Recuerdan la historia? Faraón dijo, ¿por qué los dejamos ir? Cambió de opinión, reaccionó y dijo, no, nosotros los necesitamos aquí. ¿Quién va a trabajar para nosotros? ¿Quién nos va a hacer los ladrillos? ¿Quién va a construir nuestros dioses? Necesitamos que ellos regresen. Así que el faraón endureció su corazón nuevamente y fue detrás del pueblo de Israel. Y en Éxodo 14 nosotros encontramos la historia. No me voy a tener a leerla toda porque no nos va a dar tiempo para leerla. El tiempo corre y no quiero realmente quitarles mucho tiempo hoy porque queremos disfrutar con todos ustedes allí en el comedor un poquito más antes de que se vayan los que se van a ir, Ángel y Jennifer y su niño. Así que en Éxodo 14 encontramos que el pueblo de Israel iba siendo perseguido por el ejército egipcio. No era cualquier cosa. El ejército egipcio era ejército preparado para desastres, para guerras, para todo. ¿Qué sucedió con el pueblo? Sintió miedo, temor, pánico. Pero el Señor le dice a Moisés, no se preocupe, sigan adelante, ahora yo voy a hacer algo. La columna que iba delante de ustedes la voy a colocar atrás y voy a colocar una distancia entre los unos y los otros. Así que no se van a encontrar. Ellos no lo van a alcanzar. No importa lo que pase, ellos no los van a alcanzar. Pero más sin embargo, como nosotros hoy en día, el pueblo tenía miedo. A nosotros nos pasa hoy en día. Nosotros sentimos miedo, ansiedad, temor y decimos en ocasiones, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios aquí? ¿Por qué Dios allá?
¿Cuántas veces decimos, gracias Señor por permitirnos esto que está pasando porque me acerca más a ti? Amén. ¿Cuántas veces decimos, Señor, ayúdame a entender lo que estoy viviendo para estar más cerca de ti? Amén. Señor. Eso no pasa por nuestras mentes, así como no pasa por las mentes del pueblo de Israel. No sé. Mas, sin embargo, a Moisés le dice, Dios, tranquilo, van a continuar adelante. Yo los guiaré. No les va a pasar nada, pero tienen que confiar. Amén. ¿Qué pide Dios de nosotros? La fe. Nosotros. Que confiemos en Él, que esperemos en Él, que nos acerquemos a Él. Sí. ¿Cuál es nuestra naturaleza humana? Como humanos, ¿cuál es nuestra naturaleza? Yo puedo hacer las cosas por mí mismo, yo no necesito de nadie. Eso no es. Nosotros podemos hacer las cosas, pero cuando nos acercamos a Dios, cuando hacemos lo que Él desea que hagamos, todo va a salir mejor y bien. Es lo más importante para nosotros. Dios le dice a Moisés, ¿por qué te preocupas? Extiende tu mano, vara, ¿y qué va a suceder? Abrirse un camino. Dice la historia nos dice que vino un viento fuerte y el mar empezó a abrirse. ¿Qué sucedió con el pueblo? ¿Qué le dice Moisés al pueblo? Es el momento de entrar, de pasar, de ir. Vamos a continuar. Vamos a llegar a donde hemos puesto nuestra meta. Vamos a llegar a la Canaán terrenal, que era el lugar donde ellos iban. ¿Para dónde vamos nosotros? ¿Para la Canaán terrenal? Vamos para la Canaán celestial. Vamos rumbo a la Canaán celestial. Quizás estemos pasando por los mismos momentos que estaba pasando el pueblo de Israel. Quizás estemos pasando por las mismas situaciones. Quizás no hemos recordado lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Quizás nos olvidamos muchas veces de lo que Dios ha hecho personalmente por cada uno de nosotros. No lo digo como iglesia, no lo digo como grupo, lo digo de manera personal. Personal. Así que es necesario, mis apreciados hermanos, que nosotros miremos esto hoy. Nosotros miramos que el pueblo pasó en seco. Y vamos al capítulo 15 de Éxodo. Vamos al capítulo 15 de Éxodo. Cuando el pueblo pasó, ¿qué sucedió? ¿Qué expresaron ellos en el capítulo 15 de Éxodo? Gratitud. Cantaron. ¿Por qué cantaron? ¿Por qué cantaron? Porque estaban alegres, porque estaban contentos, porque habían visto la salvación que Dios había hecho. ¿Qué sucedió con los egipcios? El Señor le dice a los israelitas, estos egipcios que han visto hoy, no los van a volver a ver. ¿Qué sucede cuando nosotros le entregamos a Dios lo que está sucediendo en nuestras vidas? ¿Va a volver a nosotros otra vez? No, eso es lo que Él me quiere decir en esta mañana. Eso es lo que Él me quiere dar a entender. Cuando yo le entrego mi vida a Él, cuando yo le digo, es tuya, haz lo que tú quieras, tómame, haz conmigo tu voluntad, y llego a la conclusión de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿qué va a suceder conmigo? Todo eso que los israelitas vieron, no lo volvieron a ver, dice, los egipcios cayeron. Mire, es interesante, ¿qué sucedió cuando el pueblo egipcio iba detrás de los israelitas dentro del mar donde Dios había hecho el camino? Sus carros empezaron a tener problemas. ¿Y qué dijeron ellos? Huyamos porque el Dios de Israel pelea por ellos. ¿Qué quiere Dios darme a entender ahorita? Cuando yo le entrego mi vida al Señor, no importa lo que venga, enfermedades, tristeza, dolor, si yo le entrego mi vida al Señor, ¿qué va a decir Satanás? Tengo que quitarme del lado de Él, porque a pesar de todo esto, Dios está con Él. Que esa, ojalá sea la experiencia de cada uno de nosotros. Que podamos sentir esa gratitud, que podamos llegar a decir, como llegaron y dijeron ellos, ¿qué dijeron?
Versículo 2 del capítulo 15 vamos a leerlo desde el principio. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y al jinete. Jehová, ¿qué es Jehová? Mi fortaleza. ¿Qué es Jehová para mí hoy? ¿Es eso? Mi fortaleza. Si eso es Jehová para mí hoy, tengo la seguridad de que no importa lo que esté pasando, voy a salir adelante. ¿Qué más es Jehová? ¿Qué más dice? Mi salvación. Jehová, mi fortaleza, mi cántico, y ha sido mi salvación. Mientras nosotros celebramos 2 días atrás, a lo mejor no todos podemos celebrar con familia o con amigos, muchos tienen familia, muchos no. Mientras esto se estaba llevando a cabo, hubo gratitud en nuestros corazones hacia Dios. Sí. Hubo gratitud por lo que hemos pasado. Ese día de acción de gracias, Gracias. ese día de acción de gracias, ¿es el día que nos debe mover a nosotros? ¿O cuál es el día de acción de gracias que nos debe mover a nosotros? Todos los días. A todo momento. El sábado es el día de acción de gracias porque me voy a encontrar ¿con quién? Señor. Con mi Rey, con mi Salvador, con mi Redentor, con mi Jesús, con mi hermano, Amén. con el que me está dando la oportunidad de muy pronto ver a mi Padre Celestial. Amén. ¿Queremos disfrutar de eso? ¿Queremos gozar, sentir eso en nuestras vidas hoy? Mis apreciados hermanos, ¿por qué empecé con Apocalipsis 13? Porque el Señor ha obrado desde el principio. Él me ha mostrado desde el pasado. Él me muestra hoy y con seguridad me mostrará lo que va a pasar en el futuro conmigo. Solamente debo estar pendiente de Él. Como decía el versículo de la lección de esta mañana, escudriñar. Sí. No se queden con lo que yo les estoy diciendo ahorita. No. ¿Qué tengo que ir a hacer? Tengo que ir a mirar lo que la Biblia me está diciendo. ¿Cómo yo puedo practicar esto? ¿Cómo yo puedo decir, Señor, es interesante cómo tú me muestras a través de la profecía los acontecimientos y cómo tú me aseguras a través del pasado que tú hiciste esto por tu pueblo y que hoy tengo la seguridad de que lo hará también por mí? Que ese sea el pensamiento de cada uno de nosotros en esta mañana. Que sea el pensamiento de sentir gratitud a Dios por todo lo que Él hace diariamente en nuestras vidas. Que podamos sentir que lo que Él ha hecho es sencillamente algo muy poquitito para lo que Él va a hacer por nosotros más adelante, para llevarnos con Él a vivir por la eternidad. ¿Quieren vivir así? Sí. ¿Quieren disfrutar esto? ¿Quieren tener esta esperanza? Sí, El amén. Señor les bendiga, Amén. el Señor les guarde y les saque adelante. Padre eterno, sabemos que tú has hecho la historia, tú has mostrado la historia de este mundo. En esta mañana, a través de tu palabra, hemos visto cómo tú has actuado, actúas hoy y actuarás en nuestro favor. Con seguridad queremos estar bajo tu brazo poderoso. Con seguridad queremos que tú nos dirijas y con seguridad queremos implorar que la bendición del Espíritu Santo obre en cada uno de nuestros corazones, abriéndolo para que entendamos, para que seamos agradecidos, para que disfrutemos de ese maravilloso amor y que muy pronto podamos no solamente tenerlo a la distancia, sino que podamos vivirlo personalmente contigo. Rogamos tu bendición y le agradecemos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.